no sé. Eh, no, no está. Tira que hay un hiperf, gperf, qperf, operf y el perf que en realidad no anda. No, ni idea. Eh, si querés te busco a ver si encuentro algo. Si encontrás algo, joya. Si Uh, no, voy a terminar instalando seguramente un Ubuntu. Pero podés instalarla en librería directamente, o sea, ir a repositorio y tratar de instalar la librería. Sí, sí, eso lo estoy instalando. Lo estuve intentando, mejor dicho. Y no, No, no te hasta acá lo... ahora estoy no. viendo que hay uno que se llama PerfView, que es también open source, pero no sé bien si hará lo mismo, ¿no? No lo conozco. Eh, PerfView. A ver. Gente, les aviso que estoy grabando esto y luego lo vamos a publicar también en el Moodle, si vale la pena, si hay alguna duda que valga la pena. Ok. Pero para que sepan. Eh, sí, ayer en Moodle Matías Arias preguntó, no me acuerdo qué ejercicio era, el de los mutex, eh, mutex y variables de condición, que eso por ahí estaba bueno que charlemos un poquito, que no sé, o sea, la duda estaba buena, eh, más que nada la última, bueno, esperemos unos minutos a ver si aparecen, pero más que nada era dos funciones, bien, se empiezan a ejecutar concurrentemente, eh, y en las dos la primera instrucción es un mutex lock, bien, como que Sí, trata de bloquear al mutex. sí. Eh, ¿Por qué sigue la ejecución? Era su pregunta o algo similar. ¿Qué pasaba? O sea, tenés dos funciones. Una de las dos va a bloquear al mutex. Sí. ¿Y por qué no hay un bloqueo? ¿O por qué un bloqueo? ¿Por qué sigue la ejecución normalmente? Digamos, Eh, ¿por qué no se produce un deadlock? O sea, ¿por qué claro, claro, garantiza que no entren las dos simultáneamente? tal cual. Él lo que decía era, si las dos empiezan a ejecutarse y las dos bloquean a la vez, o en algún Sí. momento bloquea una a la otra, ¿por qué la otra puede seguir ejecutándose? Eh, Eh, Ese es un y tema nada, de arquitectura, digamos. claro, En realidad los mutex son una herramienta provista por el sistema operativo y el hardware genera que el pipe de acceso al mutex sea encolado. O, claro. o sea, la Eh, system call en la cual se habilita un mutex eh, va a tomar uno de los mutex provistos por el hardware. Y a ellos se ejecutan secuencialmente las instrucciones sobre ellas. Entonces, el encolamiento está garantizado por hardware. claro. Sí, que nada, después analizando el ejercicio, lo que Entró pasaba, Matías Aria. ahí llegó, Hola, buenas tardes. Hola, no, Matías, vos preguntabas por cómo garantizamos el mutex que no entren al mutex dos procesos simultáneamente. Sí, yo hice la consulta, sí. Bien. Esto es entender que los semáforos mutex son una herramienta de hardware provista y administrada por el sistema operativo, pero es una herramienta de hardware. Sí, O sea, vos no podés programar el semáforo. Vos haces una system call solicitándolo. Y el fabricante del procesador, para cada mutex, hay un encolamiento de las instrucciones. Hay una sola pipe. ¿Me seguís? sí, sí, Es bastante técnico el tema. Pero digamos, los pedidos van en línea. Toda instrucción a un semáforo binario, que es el mutex, va encolado. Eso garantiza que aunque vos te tomes el laburo de querer programarlo y que exactamente en el mismo microsegundo los dos hagan el pedido de bloqueo, cuando llegan
a la ejecución, a la unidad de control de la CPU, van a ser encolados. Lo interesante es que no podés garantizar cuál gana. No, y ahí está lo de la concurrencia. Y después nada, el ejercicio iba un paso más adelante todavía, con condiciones. Que, bueno, ahí esa fue tu consulta, me parece, algo así. Sí, Que, ¿querés plantear la consulta y la debatimos un poquito? bueno, sí, ahí te leo puntual lo que había puesto. O sea, más que nada la última, la parte C, creo que era. Sí, porque fue, digamos, yo fui leyendo, leí solamente la parte de esa librería, la parte de Python todavía no lo leí, voy como por paso porque es bastante, digamos, largo. Sí, sí, no es difícil, pero es como que cambia el No, paradigma. pero lleva, digamos, lleva como, hay que seguirlo. Tal cual, tal cual. Yo lo que había puesto era que primero, digamos, hacía un block del mutex en la función de la llamada, digamos, del contador en la 1 y a su vez también lo veía en la línea del while de la segunda, de la función del contador 2. Entonces yo no sabía, o sea, no entendía cómo hacía para decir, bueno, una atiende a la otra, o van las dos al mismo tiempo y genera un error, o cómo hacía para hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Leíste más o menos la respuesta? Sí, la leí bastante, sí, pero estaba clarísimo igual lo que me pusiste. No te respondí porque la leí hace un rato y digo, bueno, No, si está pero bueno, dentro. más que nada porque a alguien más le surgió la duda, que nada, o sea, puede pasar que empiece, bloquee al mutex, la función 1 como la función 2, lo mismo que te explicaba Jorge, que es un hardware y no podés saber cuál va a bloquearlo primero. En el caso de que te lo bloquee la función 2, que es la que tiene el if, creo, si entra la primera parte, que es la de emitir señal, va a emitir señal, si no va a haber nadie escuchando, no pasa nada. Si entra a la otra función, o sea, va a entrar ahí porque el contador está en cero y termina la ejecución. O sea, termina la ejecución, que significa que termina el bucle ese infinito y hasta el contador 10. En algún momento, o sea, como eso se ejecuta infinitamente, en algún momento va a entrar para la otra función, porque al ser hardware va a bloquearlo la otra. Le puede pasar que una vez, dos veces, 10 veces, 100 veces ejecute la función 2, pero en algún momento lo va a bloquear la función 1. En ese momento que bloquea la función 1, la próxima instrucción es un wait, una condición wait, que está asociada al mutex y a una variable condición que se comparte. Lo que pasa acá es que esta sentencia con wait, lo que va a hacer es que el hilo que está ejecutando se suspenda y libere al mutex. Bien, entonces queda como pausado en este momento de tiempo, queda pausado y liberó el mutex. Entonces, en el próximo instante, la función 2 no va a tener competidor y lo va a poder bloquear. Cuando lo bloquea, va a emitir la señal. Al momento de emitir la señal, que la función 1 está escuchando, recibe la señal, se desbloquea, vuelve a tomar el mutex y ahí incrementa el contador. Pero la condición nunca, digamos, nunca cambia de valor, ¿o sí? La condición, o sea, internamente creo que es binaria, como a bajo nivel, pero acá en sí no interesa. O sea, vos como que No la usás, digamos, se usa en el parámetro nada más. Tal cual, tal cual. Es como para conectarla, ¿bien? Yo no sé si lo llevé a algo muy extraño, pero el tema del signal y el broadcast lo relacioné con los sockets de la programación web. Lo mismo. El signal, o sea, ¿qué pasa? Viste que también preguntabas por los atributos, y nosotros no los definimos porque no vamos a tanto bajo nivel. Pero si vos definieras esos atributos, uno de esos es el tipo, otro es la prioridad que le quieres dar. Entonces vos podés priorizar y decir, bueno, si llega este proceso, priorizámelo. Cuando emitís un signal, te puede pasar que la variable de condición sea única, 1 a 1, o te puede pasar que emitas un signal y haya 3 procesos que lo estén escuchando. En ese caso, el primero, o sea, el de prioridad más alta o más baja, no sé cómo sería,
No sé, Jorge, si el de más alta o el de más baja. Pero bueno, el de más prioridad, digámosle, va a ser el que la escuche y va a ser el único que la reciba. Los otros dos van a omitirla, por así decirlo, ¿no? Como si no pasa nada. Prioridad cero es la más alta. Claro, cero la más alta, ¿ves? Y en el caso de que sea un broadcast, independientemente de la prioridad, todos lo van a escuchar. ¿Bien? Y todos van a responder a esa señal. En el caso de que vos tuvieras tres con Wave y vos emitís un broadcast de la señal de ID1 o lo que fuera, todos los procesos la van a escuchar y van a continuar la ejecución. En el caso de que sea una signal común, solo el primero, o sea, el de menor prioridad, la va a escuchar. Más que nada para eso, el signal y broadcast. Pero nosotros en la práctica vamos a utilizar solo signal para eso. Que es más que nada para que se entienda ese concepto. Bien, buenísimo. Ahí me quedó claro, a mí por lo menos sí. Sí, digamos, ¿Nos motivamos esto? Sí, es otro mundo, digamos, no están empezando a aprender todo el tema de la programación concurrente. Hasta ahora solo lo vieron un poquito en teoría, pero esto de que uno estar pensando todo el tiempo en que se están ejecutando simultáneamente los distintos núcleos, los múltiples hilos del mismo proceso y que están intercomunicándose es otra forma de pensar. O sea, la programación concurrente implica cambiar bastante porque en primero y segundo le insistieron muchísimo con la ejecución secuencial, ¿no es cierto? O sea, una instrucción atrás de otra. Y acá cambió totalmente el modelo, así que sí, hay que cambiar la mente. No, y otra cosa que está buena por ahí para empezar a familiarizarse es, en este caso, o sea, este ejercicio justo de las dos funciones que pueden bloquear al mutex, cualquiera de las dos, etcétera. Lo que está bueno por ahí es poner un print antes del log y después del log en cada uno. ¿Bien? Y ejecutarlo un par de veces e intentar entender cómo va siguiendo bien la ejecución. Vas a ver que la función 2 se puede llegar a ejecutar 10 veces, pero la primera vez que entró la función 1 ya se duerme automáticamente por el wait y no se sigue ejecutando muchas veces. O sea, vas a ver que la función 1 se ejecuta una vez y espera. Y en algún momento se incrementa el contador, que es cuando la función 2 le emite la señal. Pero mientras tanto, la función 2 se va a ir ejecutando muchísimas veces. Que en definitiva es eso, es bucle y emite señal, bucle y emite señal. Pero como no hay nadie escuchando, no pasa nada, entonces sigue emitiendo y emitiendo hasta que en algún momento la función 1 toma el control del mutex y pasa al wait. Y en ese momento ya cuando vuelva a emitirse una señal desde la función 2 la va a escuchar y va a poder incrementar el contador. Pero nada, está bueno eso, poner muchos prints y tratar de entender qué pasa en cada, que nunca va a ser una ejecución igual a la otra. O sea, cada vez que ejecutes tu programa va a ser completamente distinto, y más en estos casos que son bucles de muchas iteraciones. Pero está bueno para entender realmente qué es lo que pasa. Y ver si hay bloqueos, si se bloquea en algún momento y te queda la función ahí muerta, el programa ahí muerto, que eso es lo más común en estos casos. Que por ahí te olvidas de emitir la señal, entonces un proceso queda escuchando indefinidamente. Y nada, eso está bueno para el. Sí, eso es lo de poner prints era lo que hacíamos antes que existan los debuggers. O sea, la forma de ir siguiendo una ejecución antes que aparezca la herramienta de debugger era ir poniendo prints y waits. O sea, y un input de pantalla de forma que veíamos por dónde iba, pulsábamos la tecla, se seguía ejecutando. Pero realmente se puede ver. Si no, con las herramientas de debug uno va viendo las múltiples líneas. Hoy hay, sobre todo para C, yo he usado herramientas de debug muy poderosas que nos van a ir mostrando toda la línea de ejecución. Ok, ¿se entendió? sí,
Ah, Sí, sí. porque se hizo un silencio total. No, porque tengo una libretita que me hice todas para hacer consultas. Bien, Tengo anotadas 5 consultas. No dale. son muy complejas. Es eh, más que nada por la parte práctica, digamos, sí, esa es la idea. del trabajo, digamos. No sé si Eh, Martín y Joaquín siguen en línea. Sí, 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 acá estamos. Ah, ok, están vivos todavía. Sí, sí. No, Pasa porque que no no. estoy tan avanzado y como que no entendí No, nada, no. pero bueno, cuando llegue Igual, llegaré a entender. claro, no, está bueno esto que por ahí lo grabamos y compartimos el video este, o si no, publican en Moodle, que si les respondo o se responden ustedes o Jorge, está bueno porque queda ahí. Entonces alguno después vuelve a caer en la misma duda, le quedó ahí redactada y más o menos le puede servir como guía. Bien, Sí, yo yo. no las puse, no las puse al foro porque me parecen muy básicas, me parecen raras, o sea, simples, No, No hay que nada básico. que no me pareció nada, o sea, me pareció más por falta de práctica que por otra cosa. acordate, Eh, como alumno tenés derecho a todas las preguntas, sos alumno. sí. Así que justamente tenés que ejercer el derecho, preguntar todo, no hay pregunta que no merezca hacerse. Bueno, arranco entonces Dale. con la seguidilla. En el punto 3 de la práctica, Sí. el punto 3 hay que hacer con el comando perf. No, hoy estábamos hablando. Sí. No puedo generar el punto log, porque en realidad yo genero el punto log, pero no lo puedo abrir, salvo que sea digamos, por el parámetro que le paso a perf para poder abrirlo, que me muestra las columnas. Y para que ni me acuerdo cuál era el ejercicio de los Es hacer digamos, hacer la función que imprime los 10.000 números. Sí. Y después, bueno, hacerle primero en el punto 2 hay que hacer un time, y después en el punto 3 hay que hacer con la herramienta perf, analizar la ejecución. Sí. No, básicamente lo que se busca es que ejecuta en sí el perf y con eso ves los resultados que te da de la ejecución esa. ¿Qué es lo que quieres guardar? No, como dice, redirigir las salidas a los ficheros, bueno, 0.03 perf del mono y el multi, Sí. cuando yo Bueno, para ver qué cambia de uno al otro. Ah, está bien, porque yo lo generaba, pero digo, para después de entregarlo hay que abrirlo solamente con el comando ese y no le puedo agregar más nada. No hay que agregarle nada. O sea, es ver, analizar ya la ejecución del programa simple y del programa concurrente, por así decirlo. Sí. Y listo. ¿Qué querías Bien. agregarle? Bien. No, porque como después, digamos, en la parte B dice dentro de cada fichero agregar comentarios describiendo cómo se utilizó, Claro, qué o sea, para explicar qué fue lo que hiciste. digamos, no lo podía pasar a, digamos, a un TXT, por decirlo así, o a un archivo común para poder escribirlo abajo y decir, bueno, ponerle, usé tal parámetro, me pasó, vi tal diferencia, no podía lograr eso, digamos. En el, creo que es punto log, ¿sí? Porque en realidad el perf, si yo no le cambio el nombre al archivo, me saca un punto data. Claro. Y el punto data me lo abre con el, digamos, pasándole el parámetro, creo que es el report. Claro. Sí. Y el report lo abre y me muestra las columnas todo en pantalla. Pero no le puedo escribir nada abajo y no puedo tampoco, digamos, no sé cómo cambiarle el formato para que me quede en un archivo cualquiera, como para abrirlo y decir, bueno, escribo abajo abajo de todas las columnas, escribir. Podés usar el comando T, que te abre una T, te redirecciona, y todo lo que te manda a pantalla también te lo va a mandar a un archivo. Eso era sí, lo que se busca. Pero bueno, si ese archivo, ese fichero resultante, si no lo podés editar, create otro TXT vos manualmente y ahí escribí lo que le quieras agregar y listo, no hay problema.
Bien, bueno, Es más que nada para que vos veas el tiempo de ejecución, los cambios de contexto que hizo el programa, etcétera, también sí, los context switching y qué diferencia hay entre el monoproceso y el multiproceso. Eh, y nada, que comentes un poquito de eso. Pero sí, no me acuerdo bien cómo es el archivo está resultando. Si es punto data no vas a poder. Y tampoco se va a poder entender lo que está pasando. claro, Así, si yo lo hablo desde afuera, no, es no, todo, no, digamos, todo, cualquier cosa, parece. sí, no. Eh, Yo hacer tengo el reporte. una duda con respecto a eso. El multiproceso me está resultando muchísimo más lento que el monoproceso. No sé si es que lo estoy aplicando mal. Bueno, ahí vas a tener que analizar qué pasa con los cambios de contexto, qué resultado te da el PER. Porque tampoco, o sea, que sea multiproceso no quiere decir que va a ser mejor. Hay casos Ah, que ok. no se usa que sea multiproceso y Sí, hay sí. casos que un hilo único va a ser mejor. Entonces por ahí también entra en juego eso, de analizar un poco el programa que están ejecutando y ver qué pasa. Porque, nada, o sea, tiene muchas ventajas el multiproceso, pero hay veces que por los cambios de contexto que tienen que hacer los hilos y todo para ejecutarse concurrentemente, termina siendo malo y el tiempo total va a ser peor. Entonces fíjense si en este caso está pasando algo de eso o no, y más que nada eso buscan, que lo analicen y que digan, mira, da que mejor el monoproceso, vamos al monoproceso. Y explicar, mira, el monoproceso me funcionó mejor por esto y por esto. Ok, por ejemplo, recursividad va a ser un desastre en multiproceso. Eh, recursividad está basada en un solo hilo. Se ubica en recursividad cuando una rutina se llama a sí misma, por ejemplo, para calcular factorial. Bien, entonces, uno de los problemas típicos en la paralelización fue la transformación de los procesos recursivos en procesos iterativos, porque en recursividad no genera múltiple hilo. ¿Me siguieron? Entonces, muchos de los procesos que fueron pensados o algoritmos que fueron pensados en los primeros 30 años de la informática fueron pensados en función de la secuencialidad. En ese aspecto va a ser malo su rendimiento, su performance, porque va a perder mucho tiempo con todos los cambios y no le va a sacar el jugo. Hubo un trabajo muy grande en la década del 90 y la primera década de este siglo de repensar gran cantidad de algoritmos para pasarlos al paralelismo, para pasarlo a esta visión de ejecución simultánea, no concurrente, cuando tengo no multiprocesamiento, sino multi-CPU. Recuerden que el término multiprocesamiento es para una CPU. Entonces, para múltiples CPU, los algoritmos tienen que estar pensados de esa manera. Bueno, sigo con otra pregunta Dale. distinta. En el punto 4 que, bueno, uso el comando, el demi decode, para sacar toda la información, pero no tengo nombre de sistema. No me aparece nada de información. Del sistema del procesador, ¿qué dato te falta? O sea, no. Yo tengo que la memoria máxima 128 GB, me dice. Después me dice, bueno, versión del procesador, saqué la marca del procesador prácticamente. Y después, en la parte que dice, bueno, la fecha de inicio de la BIOS también la tengo, pero el nombre del fabricante del sistema me dice System. La opción creo que era System Factor, System... Claro, el parámetro yo le paso guión T, System, y me devuelve toda la información del sistema. Sí, y probá con -S y pasarle de uno a lo que querés. O sea, -S, no sé,
Eh, Igual me aparece como opción, pero me aparece sin información. Digamos, me aparece system, system information. No me aparece la información. y tendrás alguna máquina medio especial, no sé. Ahí debería salir con el sí, System Manufacturer, creo que era. Y sale, que decir. Porque después lo único que yo, o sea, lo que tiene es marcas. Marcas sí tengo de de la placa madre, digamos, y del procesador. Esa información sí la tengo. Pero después me dice System y no me tira nada. No me tira ni información del sistema. No sé qué ponerle ahí. Eh, ¿Alguien más lo pudo hacer? ¿O están todos más o menos en lo mismo? Pero puede no estar cargada, ¿eh? Esto, o sea, se va a... Ahí lo que va a hacer, el comando va a leer un conjunto de registros, y Bueno, no... déjamelo de tarea a mí, me fijo bien cómo es. Eh, yo por lo que me acuerdo era así, o sea, tendría que salir ahí. Si no sale, déjame averiguar a ver por qué no te está saliendo. Bueno, Eh, eh, si no o sea, yo ahora no estoy en esa compu porque esa compu, digamos, no tengo nada. O sea, hasta no tengo ni auriculares como para compartir pantalla. Pero si no, subo una foto, o sea, bien, subo un screen al foro para que vean la información que me devuelve. Correcto. perfecto. Pero me pareció raro. Después yo uso un name, el otro comando, y me Sí, tira información. Me y dice, tampoco dice, bueno, ahí habla más de toda la versión de lo que sería el sistema operativo que tiene, y me dice Linux, me dice GNU barra Linux, me dice el kernel, me dice toda la información, pero en el otro no me dice nada. ok. Bueno, déjame ver a ver si después te comparto bien cómo era el comando, como para que pruebes. Y si sigue sin decirte nada, como que queda el espacio en blanco, no sé, vemos bien con tu, no sé bien qué procesador tendrá tu máquina y eso, por ahí es algo, no sé. Bueno, esa la dejo entonces en pausa. Sí, dejar en pausa y Eh, Después, en el punto 5 el tipo de arquitectura utilizada le pongo directamente si devuelve, pues yo hice una condición que dependiendo el nombre que devolvía, le ponía 62 bits, 64 bits o 32 bits, pero con poner lo que me devuelve el comando alcanzaría. sí, es más que nada saber eso. Si es 32 bits, 64 bits, creo que había un comando ls-cpu o ls-cpu, probaba uno de esos que también creo que te dice el tipo de Claro, arquitectura que sí, yo usé ese. Sí, claro. fui Sí, sí, siguiendo la sí, sí. práctica y fui usando eso. Hay una línea que te dice arquitectura Sí, sí, arquitecto. devuelve x86-64. Eso, es eso. No sé, puedes hacer un grep ahí mismo y tomar Sí, ese valor y ya está. después, en el punto 6 que, bueno, es el comando xclock, guión D, guión update, guión 1. Mi Sí, duda era nomás qué era el guión 1. Es la identificación después del proceso, porque después se usa, digamos, el FG y el BG con porcentaje 1. sí. Yo creo que era para mostrar, a ver, Porque no encontré dentro del, digamos, del help del comando, no encontré que pida un número. me parece que es para la salida, para ver si lo querés ver ahí en. eh, como si querés que se pueda controlar o no. Algo así me parece que era. Que fíjate que sin el uno como que no tenés control. Pero. Pero no, acá lo estoy probando y es lo mismo. Perdón, ¿y no tendrá que ver con que dice el enunciado que se actualice cada un segundo? ¿No será un parámetro de cada cuánto se debe actualizar ese reloj en la parte gráfica?
Mm, y ahora no recuerdo bien el parámetro, sí, pero en la documentación debe decir igual que es el parámetro este, porque es por orden. Eh, No me preguntes, yo uso el comando man para eso. claro, tiene que estar ahí. O sea, y no, o sea, sí, el menos update creo que o sea, el valor default es un segundo. Sí, es cada un segundo. Sí. Claro, ese -1 eh, es como un parámetro, porque si no tendría que hacer o sea, update igual 1. En este caso es -1, así que es como que le estás pasando un parámetro especial. Saben que no recuerdo. No, o sea, no hay problema, fue eso, lo busco porque pensé que era algo más crítico, digamos, algo más No, importante sí, sí. digamos, en el comando que se ejecuta y para ahí para sacarme la duda nomás. Y acá dice update second. Claro, que está digital, que tenga el update. Sí, no sé si no era, porque hay un parámetro también render, y no render. No sé si no era para eso, como para mostrar, algo así. No recuerdo ahora bien, como para verlo gráficamente y tener control y poder, como por así decir, suspenderlo. Pero, sí, pero no es algo crítico. Era como un complemento que tenía el comando. Bien. Y la última de la práctica, porque hasta donde más o menos llegué, con el punto 7, para usar el comando, el trap, para detectar digamos, el control C, el exit, digamos, las llamadas por el kill. Yo en el trap, o sea, puedo llamar una función, estoy mirando que puedo llamar una función y directamente pasarle los nombres de las señales que le mando, pero a esa función, después no entiendo cómo usar el comando en general, porque si yo le paso una función para que me detecte las dos grandes, la int y, y la de control Z, la TSTP, o sea, el parámetro, ¿dónde lo recibe? Porque vi que escribe No, algo, sí. eh, vi que se escribe así, ahí lo estoy mandando al chat, vi que lo escribe, hacen esa forma de escritura Sí. y después definen el my function, lo definen, ponen los Pero eso desde la ejecución, o sea, no vas a invocar a la función, a tu programa. claro, cuando adentro del script yo, digamos, ya imprimí el PID, digamos, lo que pide la primera parte. Después ya tiene que por segundo, yo lo que hice fue un while true, generé como un bucle infinito y le puse un sleep cada un segundo y me Claro. imprimió el punto. Sí. Vos acabas de crear como los tracks. Y después con el kill le envías la señal que vos quieras. El SIGINT, el STP. Entonces va a estar escuchando ese trap, por así decirlo. Y va a ir y te va a ejecutar esa línea. O sea, en caso de que sea una función, ejecutaría toda la función. Ah, está bien. Yo el comando trap adentro de mi script lo puedo escribir 3, 4 veces Claro. y cada una con una señal distinta. Es como si fuera, claro, sí, eso mismo. Entonces, según lo que detecte, va a ejecutar una cosa a la otra. Por lo general, yo creo que les pedía hacer un eco por pantalla, mostrar Sí. qué cayó acá. Eh,
pero nada, ustedes pueden pasar una función y que la función, no sé, sea un contador o sea guardar. Entonces, al detectar una interrupción, automáticamente ejecuta esa función o ese bloque de código. Bien, Definido en cada script. Y por lo general, sí, cada programa va a tener muchos planes para cubrir muchos casos distintos. bien. Y la que dice la pseudo señal exit, Sí. esa pseudo señal no la encontré en ningún lado. O sea, la Eh, encuentro en la, digamos, en la documentación, pero no encuentro cómo rescatarla, digamos, cómo... No, o sea, básicamente voy a hacer con el trap, al caer ahí, te haga un exit 0. Chao. Y que termine el proceso. Ah, está bien. Que No, listo. luego Bueno, evoluciona. Pseudo señal porque no es que la envías por el kill. Bien, no es una claro. como las demás. Sí, en realidad es eso. Y se finaliza la ejecución en ese momento. Con el status code 0. Mm, sí. Claro, y imprimiendo el mensaje que decía fin de script. Claro, haces un print script, si fuera un eco, haces un icono y seguís escribiendo. Si fuera una función, le pasas la función que en distintos renglones, a una cosa y a otra. Listo. Eso Pero lo único que no entiendo de eso es cuando llega al exit. sí, Yo en realidad lo hago llegar al exit rompiendo ese bucle infinito que dice. claro. Pero el bucle infinito no, o sea, no le encuentro la forma de cortarle la ejecución. Cuando yo, o sea, tendría que corroborar con una variable, no sé si me explico, pero en la condición que sea una variable, mientras que esa variable sea true, que se ejecute. Y después cuando yo llego al pero no sé cuándo cambiarle esa variable de valor o hacer que la condición se rompa. Pasa que vos, o sea, con el exit 0 sigue la ejecución. No entiendo eso. O sea, que eso te está pasando, es que algo mal hay. En el exit 0 No le encuentro la vuelta de llegar al exit. O sea, no entiendo cuándo voy a hacer que llegue al exit si yo generé un bucle infinito que cada un segundo me está haciendo algo, digamos. Llegaría nomás cuando yo eh, aprieto control Z, por ejemplo. claro, o sea, supone que vos tenés el trap dentro de tu programa y haces cosas. Si en Sí, algún momento estás haciendo cualquier cosa dentro de tu programa, en este caso un bucle infinito, pero podés estar, no sé, haciendo lo que sea, esperando cualquier cosa. Cuando detecta la señal, automáticamente cae al trap, finaliza la ejecución. Es más, por lo general, no se hace un exit de una. Se trata de llegar a un estado consistente, se guarda, no sé, un log, lo que fuera, y recién ahí se hace el exit. Pero en este caso vos estás en el bucle, en la iteración 200, y cayó tu señal de exit, va a entrar al trap y va a terminar la ejecución. ahí está. Independientemente Ahora sí, ahí ya lo entendí. ¿sí? Sí, o sea, vos vas a usar esto Porque, cuando se cumpla una condición y esa condición va a estar dentro del bucle infinito. Esa es la idea, que puede ser simplemente por alcanzar ciertos valores o puede ser por un input o por lo que vos quieras. O sea, suponete que estás haciendo una no te función. escuchamos, Jorge. eh, ahora, ahora, Ahora sí. ok. Supongamos que estás haciendo un cálculo en el cual querés llegar a que la diferencia, donde el resultado lo tomás como ingreso. Y cuando la diferencia entre ambos es menor que tanto, o sea, cuando ya no está, lo que se suele llamar refinar. El output se genera un input y se recicla para ir haciendo un ajuste. Y cuando la diferencia ya es menor que no cambia en el quinto decimal, por ejemplo, quiere decir que ya no vas a poder refinar más,
entonces ahí es cuando genera la situación de éxito. Entonces, le pones la condición dentro del bucle infinito. ¿Se entendió? Sí, sí, ahí sí, entendí. Yo no tengo más dudas. Ya hasta acá llegué. Joa- Liquidé todo. Joaquín, No, y nada, cualquier cosa que les vaya surgiendo, o las anotan y las vemos, o por Moodle, ¿viste? Y las vamos contestando. La verdad es que acá busqué y no encontré en el parámetro este menos uno. Puede ser una de dos. O me equivoqué yo y no es un menos, y era un uno, y era el update uno, que es lo mismo que no ponerlo, porque creo que actualiza igual. O era un menos L, pero tampoco encuentro. Así que no, o sea, obvienlo. No pasa nada. Igual yo No, lo ejecuté, digamos, si funciona bien. por eso, Actualiza cada un segundo, anda, aparece en la pantalla, todo, aparece bien, anda, pero no sabía de dónde salía. Claro, una de dos, o me equivoqué y puse, sí, si no encontramos, es muy probable que me haya equivocado yo. Y que sea Yo lo uno, asocié no que servía, digamos, en los otros puntos, con el FG y el BG, creo que es, sí, que se le manda el porcentaje 1, Claro, pero no tengo que ver acá. pero no tiene nada que ver. No. Eh, Está bien. sí, eh, no se preocupen, porque no es nada importante. En cambio, menos D sí, para que sea como el relojito ese que se ve, y el Sí. update sí, para que vaya actualizando, si no lo actualiza. Pero ese menos uno no es nada crítico. Si llega a hacer algo realmente, no sé. Pero o sáquenle el menos y dejan el uno solo, que es el update por un segundo, o dejen ese menos uno, que para mí no hace nada, porque no estoy encontrando la documentación nada. Así que, eso. Jorge, sí, no sé si alcanzaron a ver los dos videos nuevos eh, y si hay alguna pregunta de la parte teórica. Yo los vi, pero no tengo ninguna duda. Ok, Yo, profe, sí los vi y me gustaría hacer un comentario al respecto. se escucha. Me quedó la duda con respecto a lo que, si lo llevamos a sistemas operativos y la relación de los temas, la parte de los semáforos y compartir una sección crítica. Y tiraste el ejemplo del CPU, por ejemplo, haciendo 1024 o 2048 hilos o instrucciones en simultáneo. Si cada uno de esas comparaciones en el vector quisiera modificar el contador a la misma vez, ¿qué pasa en eso? Porque es al mismo instante o no. Claro, esto era lo que habíamos comentado cuando empezó el video. En realidad, lo que se está trabajando ahí es con un valor tipo mutex y por lo tanto es el propio sistema operativo en que lo encausa. Pero como es suficiente con que haya un solo cambio para que haya que continuar, no importa si muchos escriben el 1. El tema es que vos tenés que detectar cuando en un momento se produce tanto el ciclo par y el ciclo impar y ninguno modifica. En ese caso ya está ordenado. Pero luego que haya modificado uno o haya modificado 1000, da lo mismo, tenés que continuar haciéndolo. Ah, está bien, claro, es una flag propiamente dicha. Yo interpreté que era un contador, a ver cuántos No. cambios hubo. Es un flag, es ok, hay que seguir laburando, no está ordenado del todo. Recién después de una oscilación completa, eh, te marca que el vector está ordenado. Matías, subiste al Moodle el link de GitHub. sí, está, Ah, ok, hay es lo mismo que las clases, hay uno que dice repositorio de código, creo que así. correcto. Ahí mismo hay una carpeta que es otro, y adentro de esa carpeta está el código, el pseudocódigo este del oscilatorio que estaba comentando Jorge, Sí. si lo quisieran ver. Sí, yo cloné el repo y lo vi. No, es un ejemplo muy claro como un algoritmo que es malo cuando lo que tenemos es una sola CPU
que es el burbuja, cómo ese algoritmo con una leve modificación se puede paralelizar y pasa a ser un algoritmo muy poderoso para un sort. Sobre todo cuando se combina con el sort merge. Ustedes no lo vieron ese algoritmo, pero la idea básica del sort merge es que uno tiene un vector muy grande, lo corta en múltiples vectores de forma de poder levantarlo en memoria y ordenar cada uno de ellos y luego hacer un merge entre las múltiples partes ordenadas. Y entonces este algoritmo del sort oscilatorio sumado a un merge genera un sort merge muy rápido, y cuando se trabaja con vectores semi-ordenados pasa a ser más efectivo. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos los alumnos ordenados por número de legajo y lo queremos ordenado por edad. Si lo levantamos por la clave y número de legajo, ese va a estar, por la naturaleza propia de los datos, semi-ordenado, porque la mayoría de los alumnos se fueron anotando a los 18 años, digamos. Por lo tanto, a mayor número de legajo, a menor número de legajo, más viejo sos. Entonces, vos levantás el archivo que está ordenado por número de legajo, para cuando lo querés ordenar por edad, ya está semi-ordenado. Si a esto le aplicás el sort oscilatorio, lo va a resolver muy rápidamente, porque ya está todo más o menos en su lugar. Para este tipo de problemáticas este sort funciona bien, pero sería interesante poder programarlo con GPU, que eso no lo hemos hecho, y hacer los benchmarks correspondientes. ¿Alguna duda? Yo tengo otra consulta de la parte teórica. Dale. En la parte cuando habla de, bueno, de esto del que si nosotros ponemos GPU, digamos que se programa para usar por GPU, o sea, funcionaría distinto. Se podría decir más rápido, más lento, no se sabe, pero funcionaría distinto. O sea, la lógica no, la velocidad por ahí sí. No. Pero todo lo que nosotros ejecutamos en P3, P3, bueno, Sí. ¿se entendió? ¿Va solamente a ejecutarse con los hilos del procesador? No, a ver, cuando vos te estás trabajando con una GPU, lo que se diferencia de la CPU es que tiene otro juego de instrucciones. Por lo tanto, tu compilador va a distinguir en el momento de transformar las instrucciones que son para GPU y las instrucciones que son para CPU. Lo que necesitas es un compilador de lenguaje C para trabajar con lo que se llama GPGPL, o sea, propósito general, GPU para propósito general. Entonces, lo que tiene es otro juego de instrucciones. Es el compilador el que se encarga de generar las instrucciones que van a ir para la GPU y las instrucciones que van a ir para la CPU. Para vos esto va a ser transparente, a vos el lenguaje te va a generar esto. En algunos casos no, en algunos casos tenés que usar librerías en las cuales vas a tener comandos que van a ir para la GPU. Entonces, las librerías que trabajan con GPGPL van a abrir un conjunto de pipes sobre la GPU. Así como la pthread te abre un conjunto de threads de ejecución que lo va a hacer sobre las distintas pipes de la CPU, de la misma manera sobre la GPU. Eso te lo dan las librerías de programación que potencian los lenguajes. Bien, perfecto, gracias. Te agrego rápido. Vos, claro, en P3 nunca vas a programar para una GPU. Por ahí para GPU la más conocida hoy en día es CUDA.
han escuchado por ahí, si juegan a los jueguitos, y eso es todo CUDA, GeForce, que vienen optimizadas para que vos puedas programar programas nada, CUDA es el paralelismo a P3 para GPU. Que hoy en día se está utilizando mucho en el mundo de data science, eso, muchísimo, porque nada, el CPU no llega al poder de cómputo del CPU. Entonces se está migrando mucho a CUDA y se está empezando a programar mucho en CUDA para tener estos cálculos vectoriales y todas las ventajas que te da la GPU. Sí, eso te iba a comentar, como que la GPU es la mejor amiga de la inteligencia artificial, y ahí había escuchado el tema de CUDA, que está en auge. Claro, hoy en día se está, sí, vamos a ver si por ahí llegamos con algún programista o algo para ver cómo funciona más o menos. Pero sí, pasa que P3, no sé bien cuándo fue el año, pero sí, ahora tiene sus controversias. Década del 80. Estás muteado, estás muteado. Oh. Década del 80. Claro, en cambio CUDA no sé bien, a ver si debe ser dentro todo nuevo, con mucho, ¿cómo se dice? Mucha, o sea, lo banca mucho, inicia el release 2007, y está atrás de esto GeForce, que hoy como tenemos AMD, Intel para los procesadores, está GeForce y no me sale la otra marca, la roja, ATI, Radeon. Que esta ATI Radeon tiene otro conjunto de instrucciones donde no funciona CUDA. Entonces hay mucho problema con eso, que Apple se mete a ver, o sea, cada fabricante de notebook, de computadora, de servidor, ahora está viendo qué placa de video le pone, qué marca, porque todo lo que es el mundo CUDA viene acompañado de GeForce. Entonces, si vos pones algo Radeon ATI, todo lo CUDA que programaste no te funciona. Entonces, nada, se está armando, como si quieren armar algo medio en conjunto, del mismo, no sé, un compilador intermedio o algo que vos puedas programar una vez y te funcione independientemente en cualquier placa. Por lo menos las instrucciones más comunes. Porque nada, hoy en día hay muchísimo más avance de la parte CUDA GeForce que de la parte Radeon. Sí, la idea es llegar a ser transparente, así como los compiladores te hacen transparente el procesador con el cual estás trabajando. Vos programás en C y luego lo vas a compilar para la familia Intel o para la familia PowerPC, a vos no te importa, el lenguaje es el mismo. De la misma manera tenés lenguajes que generan una capa en el medio con sentencias de ese tipo, pero todavía no está normalizado, digamos, se están generando múltiples bibliotecas al respecto. Entonces, es muy nuevo. Pasa que, claro, el primer release fue 2007, pero las versiones un poquito mejores ya, yo creo que habrán sido 2003, por ahí. Así que como comparando con desde los 80 con P3 y los años y años de desarrollo que tuvo, todavía CUDA y todas estas tecnologías son muy nuevas y cambian día a día. Siguen sacando versiones día a día que, nada, y en los próximos años creo que se va a profundizar muchísimo. Porque sí, básicamente todo el mundo de data science está pidiendo mucho para poder tener mejores modelos y procesar mejor los datos, ¿bien? Que bueno, es algo que se está necesitando y mucho. Entonces como que están tratando de hacer desarrollo por ese lado. Ok, ¿alguna pregunta más en algún lado, en algún tema? No, por ahora no. Bueno, entonces nos vemos el martes que viene a la misma hora por el mismo canal, y todas las dudas vayan volcándolas en el Moodle, y vamos a seguir publicando por lo menos en la parte teórica algún video más. Voy a ver si empiezo a trabajar la parte de UMA en la parte de memoria. ¿Ok? Perfecto. Bien, gente, cuídense. Recuerden que en la medida que ustedes se cuidan, me cuidan a mí. Así que vamos adelante.
Listo, profe, bárbaro. Chao, nos vemos. Nos vemos.